Aleluya, aleluya. Algo maravilloso es Él. Los hermanos que no les gusta orar se pierden esa bendición. Pero qué bueno que hay un grupo de hermanos que les gusta orar y madrugan a orar. Eso es maravilloso porque el corazón se va encendiendo y nuestras vidas se van tornando diferentes. Nuestros cultos son diferentes y todo es diferente porque hay fuego de Dios en nuestras vidas. Una canción para dedicarle a Dios primeramente y luego a nuestros amigos. Hay otra alabanza para el Rey. Gloria a Dios. ¿Qué sabes tú de Jesús? ¿Qué sabes tú del Señor? ¿Qué sabes tú de Jesús? Te pregunto, pecador. Permíteme decirte que Él es el Padre eterno, Dios fuerte y poderoso, el príncipe de paz. Es el alfa y la omega, esperanza del que sufre. Ven a Él, amigo mío, y vida eterna Él te dará. ¡Aleluya! ¿Qué sabes tú de Jesús? ¿Qué sabes tú del Señor? ¿Qué sabes tú de Jesús? Responde por favor. Él es camino y la vida, de los siglos roca eterna. Él es el pan de vida, de los hombres es la luz. Es el verbo hecho carne, el Dios entre los hombres. Él es el Rey de gloria, el verdadero Dios. Es mi Cristo Jesús. Él es camino y la vida, de los siglos roca eterna. Él es el pan de vida, de los hombres es la luz. Es el verbo hecho carne, el Dios entre los hombres. Él es el Rey de gloria, el verdadero Dios. Es mi Cristo Jesús. ¡Gloria a Dios! Apreciados hermanos y amigos, nuevamente con ustedes, saludándoles en el bendito nombre de mi gran Señor y Dios, el Señor Jesucristo. Deseando para cada uno de ustedes muchas bendiciones y agradeciéndole mucho sus oraciones y la preferencia que han tenido para escuchar estas enseñanzas de la palabra del Señor. Así que bienvenidos a un encuentro con la palabra del Señor.
En esta ocasión, iniciamos con el capítulo 4 de la carta a los Efesios. Ya era una promesa, ahora vamos a desarrollar este tema tan importante que tiene que ver con este estudio que hemos venido trayendo durante ya algún tiempo, y vamos a hacerle hasta terminar la carta a los Efesios, si así el Señor nos lo permite en su bendita gracia. Entonces vamos a mirar el pasaje de la palabra de Dios para que vamos tomando la nota, para que vamos colocándonos en nuestro sitio de cómo vamos a tratar este tema tan interesante. Entonces, Efesios capítulo 4, verso 1 al 6, en la Reina Valera, la unidad del Espíritu. Yo, pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. El camino, o digamos mejor, el caminar del creyente, la vida del cristiano después de que ha sido transformado. ¿De qué manera debe vivir un creyente mientras camina día tras día a lo largo de su vida? Bueno, en este capítulo precisamente vamos a entrar en ese comentario. Este capítulo comienza con un tratamiento sobre el camino del creyente cristiano. Las instrucciones son muy prácticas. Hasta el momento, las instrucciones han tenido que ver con la doctrina, la sana doctrina. Hay un texto para recordar en Hechos 2:42. Aquellos primeros cristianos, dice, perseveraban en la doctrina, perseveraban en la comunión los unos con los otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Es indispensable permanecer en la línea, en la doctrina, porque a veces creemos que nos podemos desviar, y la verdad es que debemos ser muy solícitos en investigar y irnos acoplando a las enseñanzas apostólicas, la vida cristiana, porque es que esto no cambia. El mundo puede cambiar, la civilización, la ciencia, las costumbres de la gente cambia, pero la palabra de Dios no cambia. El vivir del cristiano ahora es el mismo que se le exigió a los primeros cristianos. De manera que no tenemos nosotros que desviarnos ni a una parte ni a la otra, porque podríamos caer en un error muy grande. Entonces, ¿cómo es ese vivir después de que el Señor ha hecho un tremendo milagro? Recordemos que esos primeros 3 capítulos de Efesios nos hablan del llamamiento. Hemos sido llamados para ser santos. Hemos sido llamados para ser hijos de Dios. Hemos sido justificados, santificados. Hemos sido justificados y hemos sido sentados en lugares celestiales con Cristo Jesús, el Señor nuestro. Dios nos ha dado vida. Capítulo 2 de la carta a los Efesios. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en delitos y pecados. Él nos ha librado de la muerte eterna. Él nos ha liberado de la ley del pecado para que seamos siervos o esclavos de Cristo, para que vivamos conforme a la plenitud del Espíritu, guiados por el Espíritu, viviendo en Cristo,
Entonces, en ese andar por todo lo que Dios ha hecho, en los capítulos anteriores nos ha enseñado todo lo que Él ha hecho por nosotros en la cruz del Calvario, salvándonos por gracia. Por gracia sois salvos, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. Dios siempre ha tenido un plan desde el principio, desde antes de la fundación del mundo. El plan eterno de Dios para los creyentes, para los cristianos. Él ha hecho la redención desde antes de la fundación del mundo, y este llamamiento lo tenía ya planeado desde antes de la fundación del mundo. Redimidos, el Cordero fue inmolado antes de la fundación del mundo. Entonces, ese plan eterno se sigue ejecutando. Por lo tanto, la Biblia dice, sobre edificados en el fundamento de apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo. En ese plan eterno incluye las grandes bendiciones de Dios, según encontramos los versículos 3 en el primer capítulo de la carta a los Efesios. Bendito sea el Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición en lugares celestiales en Cristo Jesús, el Señor nuestro. Entonces, Él ha derramado las grandes bendiciones de tal manera que ya no tenemos nada que añadirle, porque todas las bendiciones han sido dadas en Cristo Jesús. Nos ha dado el conocimiento y el poder de Dios, es decir, hemos sentido, hemos visto el poder de Dios actuando. Tenemos el conocimiento del verdadero Dios, porque nos ha sido revelado quién es Jesucristo. Y Jesucristo es el verdadero Dios y la vida eterna. Nos ha dado a conocer la obra de la misericordia de Dios y el don de la gracia de Dios para salvación. Hemos sido salvos por gracia. No merecíamos nada. Lo único que merecíamos era la condenación eterna. Mas Él nos salvó por gracia. Por gracia sois salvos. Y esto no de vosotros, pues es un regalo de Dios, un don de Dios, que sin merecerlo, hoy podamos contar con esa salvación. La reconciliación y la paz. Recordemos que nosotros andábamos, hablando de los gentiles, dice, andábamos sin Dios, sin esperanza y sin ley en el mundo. No teníamos absolutamente nada. Pero como Él es tan bueno, derribó la pared intermedia de separación que había entre Dios y el hombre, entre el judío y los gentiles. Él hizo la paz, hizo la reconciliación y mató las enemistades en la cruz del Calvario. Ahora nosotros tenemos una responsabilidad de permanecer en ese llamamiento. La iglesia, la verdadera iglesia, el nuevo cuerpo de personas que Dios está creando o que ha creado para que sean ciudadanos de los nuevos cielos y la nueva tierra. Recordemos que el apóstol Pedro, en su segunda carta, capítulo 3, nos habla del exterminio total de todas las cosas. Todo será consumido por el fuego, los cielos y la tierra, y todo se desvanecerá. No quedará ni habrá memoria, nos dice la palabra de Dios. Pero Él va a crear nuevos cielos y nueva tierra en los cuales morará la justicia, donde no habrá más llanto, porque Él enjugará toda lágrima, donde no habrá muerte, ni habrá maldición. En este mundo, es un mundo de mucha inseguridad. Nuestra vida aquí es inestable. De un momento a otro, cualquier cosa puede suceder. Un terremoto, un huracán,
un maremoto, puede suceder una avalancha por causa de los inviernos que están azotando fuertemente, o una sequía, o una plaga, una enfermedad, un accidente, en fin, nuestra vida es insegura. Aquí no tenemos seguridad ninguna. Pero cuando el Señor transforme este cuerpo de muerte y nos dé un cuerpo de gloria, seremos semejantes a Él y le veremos tal como Él es. Entonces se acabará el sufrimiento, se acabarán las penas. Por eso, en esos nuevos cielos y en esa nueva tierra en la cual vamos a vivir, Dios quiere que aquí, mientras estemos aquí, nosotros aceptemos las condiciones, porque hay que aprender. Si usted va a vivir, usted toma la decisión de ir a vivir a Estados Unidos, a Alemania o a Inglaterra, ¿qué debe hacer? Una de las cosas que usted debe hacer es, como primera instancia, es aprender el idioma. Segundo, aprender las leyes que rigen ese estado. Porque usted no puede vivir como vive aquí en Colombia, porque aquí hay mucho desenfreno. Pero ya tiene que ir a vivir en otro país, usted tiene que acoplarse a las leyes y costumbres de ese país. Tiene que adquirir una visa, tiene que llenar todos los protocolos que le exigen para poder entrar y tiene que vivir un tiempo para que, dependiendo de su comportamiento, de su labor, entonces le conceden el derecho a la ciudadanía de ese país. Ahora, ¿para dónde vamos? Al país celestial, a la ciudadanía de los cielos. Allá ya tenemos que ir con todo. Aquí tenemos que cumplir con el protocolo de Dios, porque de otra manera no habrá entrada. Tenemos que obedecer. Una gran parte de esta labor, por no decir que toda, la hizo Dios, empezando que ya tenemos la visa, ya tenemos el pasaporte, ya tenemos el sí de Dios. Al aceptar a Cristo y sus condiciones, entonces adquirimos un derecho y ya hemos sido sentados con Cristo en lugares celestiales. Pero mientras estemos en este cuerpo, estamos edificándonos. Tenemos que meternos en el molde de Dios para ser formados a la imagen de Dios, para que el caminar nuestro sea parecido al de Cristo, porque el que cree en Él debe andar como Él anduvo, en santidad. De manera que vamos para allá, para esos cielos nuevos, para ese lugar que Cristo ha preparado. Y mientras tanto, aquí nos tenemos que preparar para vivir santamente. Hemos visto grandes verdades teológicas que revelan la postura del creyente en Cristo. Verdades que muestran al creyente en la celestial ciudad. Pero ahora, regresando a la tierra y tratando con lo que somos, cómo debemos vivir día tras día, cómo obra nuestra postura en Cristo en nuestra vida, de qué manera Cristo nos ayuda a manejar las pruebas, los problemas, las dificultades y los sufrimientos de la vida cotidiana. Bueno, ese es el tema precisamente en este capítulo. ¿Cómo debemos reaccionar ante la influencia mundana, ante los ataques que nos hace el diablo permanentemente? ¿Cómo debemos lidiar los problemas de pareja? ¿Cómo debemos enfrentar los problemas con los hijos? ¿Cómo debemos lidiar con los problemas laborales? ¿Cómo debemos vivir en medio de una sociedad que cada día es cambiante y exige vivir conforme a las costumbres paganas? Como hemos pasado de muerte a vida y hemos sido trasladados del reino de las tinieblas al reino de luz,
nosotros somos diferentes. Como escuchábamos una vez, cierta ocasión al hermano Álvaro diciendo, nosotros somos cosas raras en este mundo. Somos gente extraña en este mundo. Esa es la verdad. No podemos negarlo. Entonces, Pablo nos está hablando, os ruego, hermanos, que andéis como es digno de este llamamiento. Entonces, el creyente debe caminar bajo esa dignidad. Vea, recordemos que Él nos llamó con llamamiento santo. Nos hizo reyes y sacerdotes en Cristo. Aleluya. Mejor dicho, reyes y sacerdotes. No éramos pueblo y ahora somos pueblo de Dios. Somos hijos, porque no todos son hijos de Dios, pero Él nos hizo hijos. Eso es lo que nos dice Juan en su primer capítulo y el verso 12. A todos los que le recibieron, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Ahora, somos hijos de Dios. No somos hijos de las tinieblas, somos hijos del día. Entonces, hay una dignidad. Entonces, de acuerdo a esa dignidad, es que nosotros debemos caminar. Y ese es el ruego. Yo, pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. No podemos torcer el pensamiento. No podemos desviar la doctrina, enseñándole a los hermanos que la vida común hay que aceptarla y hay que vivir como mundanos. No, recordemos, somos diferentes, pero ahora se han introducido una cantidad de ideas que nada tienen que ver con la santidad y la sana doctrina. Y tenemos una cantidad de creyentes semimundanos, semicristianos, pero también debemos reconocer que hay quienes están parados en la raya, tanto pastores como creyentes, defendiendo la fe, haciendo notar la diferencia entre lo verdadero y lo que es falso. Entonces tenemos que andar con esa dignidad, con toda humildad y mansedumbre. Bueno, una humildad no aparente, no humildad física, sino una humildad interior, la que Dios quiere, porque los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, Dios. Con mansedumbre, no nuestra mansedumbre, sino la mansedumbre como fruto de aquel que habita en nosotros, fruto del Espíritu Santo. Soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Es que esa es la base de todo, el amor. Eso lo vamos a tratar más adelantico. Solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Solícitos. Algo así como ser diligentes para que ese vínculo de la paz que Él ha puesto en nuestros corazones, porque Cristo es el príncipe de la paz. Yo no sé por qué tienen que haber problemas insolubles entre creyentes, divisiones, rencillas, discordias, peleas. No, eso se ve horrible. Eso no puede suceder en la verdadera iglesia del Señor. No, en la verdadera iglesia hay comunión, hay paz, porque somos una unidad, somos un cuerpo y Cristo es la cabeza. Él es la máxima autoridad y Él es el que controla la vida del creyente. Si Él controla la vida del creyente, somos diferentes. No tenemos que responder al necio con su misma necedad. De ninguna manera. Tenemos una respuesta diferente porque somos mensajeros de paz. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados, en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe y un bautismo.
un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Esto está hermosísimo. Vamos a mirar. El creyente debe caminar usando sus dones. Oiga, usando sus dones. Efesios 4:7. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, por lo cual dice, subiendo lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. ¿Cuáles son esos dones? Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Un edificio grande que el Señor está construyendo, que es la iglesia. ¿Por medio de quién? Por medio de los apóstoles, por medio de los evangelistas, por medio de los pastores, por medio de los maestros. Estos son dones que Dios ha dado a la iglesia para hacer esta labor en compañía de otros servidores que están acompañándonos en esta obra del perfeccionamiento para la edificación del cuerpo de Cristo, sobreedificados en el fundamento de apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo. Usted y yo hacemos parte de ese edificio. Y no solamente hacemos parte de ese edificio, sino que ayudamos en la construcción de ese edificio. Los maestros de escuela dominical, los pastores, trabajamos en la formación, enseñando la palabra de Dios como debe ser, anunciando los métodos de Dios, presentando los valores, los principios, la ética de estos ciudadanos del cielo, para que vivamos conforme a lo que Dios nos enseña a través de su santa palabra. Entonces, hasta que todos lleguemos a ese trabajo de formación, hay una meta, hay un propósito bastante hermoso, bastante bonito, y es hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Oiga, hasta que todos lleguemos a la unidad, que haya un mismo sentir, que haya una misma visión, que haya un mismo propósito, que haya una misma meta, todos caminando hacia una sola dirección, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, que Cristo sea formado en nosotros, que nuestro carácter desaparezca y aparezca el carácter de Cristo, que nuestra voluntad desaparezca completamente para que se haga la voluntad de Cristo en nuestras vidas, porque de Él es el querer como el hacer por su santa voluntad. Porque hemos muerto hasta que todos lleguemos a lo que dice el apóstol Pablo. Y ya no vivo yo, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que antes vivía en la carne, ahora lo vivo en la fe de Cristo Jesús. ¿Qué le parece? ¿Con qué finalidad? Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo,
de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Edificándose en amor. A veces la gente entra, hacemos campañas evangelísticas, hacemos, bueno, una cantidad de actividades con el fin de que la gente llegue a nuestros templos, pero ahí comienza el trabajo de formación de todas estas personas. Muchos se bautizan, pero no todos perseveran, porque no alcanzan a ser cimentados, no alcanzan a ser verdaderamente cimentados en la verdad, con fundamento firme en la fe. Entonces, cualquier viento de doctrina o alguna tribulación o alguna situación flaquean y ya no quieren volver, y muchos se apartan de la fe. Pero aquí el Señor nos manda que debemos estar firmes y permanecer en Cristo Jesús. Entonces, hasta que todos lleguemos a esa unidad de la fe. El creyente debe caminar de manera diferente de los gentiles. Efesios capítulo 4, verso 17 al 24. Y dice el Señor: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos a la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Anote: mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Ya no andéis como los demás gentiles. ¿No creen ustedes que esa palabra establece unos límites? Porque, oiga, digámonos la verdad, es que ya como que no hay diferencia entre los creyentes y la gente mundana. Hoy anteriormente uno lo distinguían, una mujer cristiana se distinguía a la legua en su forma de vestir, en su forma de ser, se notaba, pero no, hoy hay una cantidad de pretextos en las actividades y ya uno se encuentra en la calle, las hermanas, igual que las mujeres, igual que las gentiles, en su vestimenta. No, ya no hay ese pudor, ya no hay esa santidad, ya no hay ese temor de Dios. De manera que eso es grave. Yo no sé si usted lo mira así, pero eso es grave. Y yo creo que aquí vamos a sacarle algo muy importante que lo vamos a dejar para el otro programa en cuanto al comportamiento, porque es que no tenemos por qué ser igual que los demás, porque lo establece la Biblia, la palabra de Dios. No andemos como los demás gentiles. Tiene que ver con la conducta, tiene que ver con la moral, tiene que ver con el temor de Dios. Hombre, que el Señor nos ayude, que el Señor nos dirija, porque el asunto es grave. Y si no le ponemos freno a esto en nuestra propia vida, entonces yo creo que muchos van a perder el trabajo y van a tener la sorpresa de que el Señor va a venir y no los va a encontrar, como dice la palabra de Dios. Deseo que el Señor Jesucristo los bendiga, nos dirija, que el Señor nos enseñe. Y bueno, a mí me dirán viejo fanático, viejo atrasado, viejo no, bueno, del Antiguo Testamento, pero la verdad es la verdad y hay que decirla,
porque hermano, el pecado es pecado y el andar cristiano es el andar cristiano y no nuestra propia voluntad, sino la voluntad de nuestro Padre Celestial. Soberano Señor, te damos gracias en este momento porque nos permites hablar de esta palabra maravillosa. Señor, no sé cuántos van a escuchar este contenido de este programa, pero te ruego, Señor, que esta palabra siga siendo el efecto, porque es la palabra tuya y es el momento, Señor, de que nuestros entendimientos sean abiertos para comprender tu voluntad y ponerla por obra. Señor, bendice a la audiencia, bendice, Señor, a los que visitan esta página y escuchan su contenido, que tú los ayudes en gran manera en el nombre de Jesús. Amén. Creo que este programa, este contenido es de bendición para usted. Participe a otros de esa bendición y vamos canalizando las enseñanzas por donde debe ser y que el Señor Jesucristo nos ayude y nos veremos en el otro programa si Dios nos lo permite. Que el Señor Jesucristo les bendiga